¿Y si todo lo que creías saber sobre la gracia fuera apenas la superficie? Hay algo que los elegidos reciben y el mundo nunca podrá comprar, ganar ni merecer. Y cuando lo entiendes de verdad, nada vuelve a ser igual. Hay algo que el mundo lleva siglos intentando definir con sus propias palabras, con sus propias fuerzas, con su propia sabiduría. Y cuanto más lo intenta, más lejos queda de comprenderlo. Estamos hablando de la gracia, no la gracia que el mundo conoce superficialmente, no esa cortesía aprendida en los salones de buenas costumbres. Estamos hablando de algo que desciende del cielo como lluvia sobre tierra seca. Estamos hablando de algo que transforma lo que era polvo en jardín floreciente, que toma al más perdido de los hombres y lo convierte en hijo amado del Dios del universo. Eso es la gracia. Y el mundo, con toda su inteligencia acumulada a lo largo de los siglos, con todos sus filósofos y pensadores, no logra entenderla, porque ella no pertenece a esta dimensión. Hay almas que han pasado años, décadas incluso, sentadas en bancos de iglesia, que han memorizado versículos, que han seguido tradiciones religiosas con una disciplina que muchos admirarían, y aún así no comprenden lo que es la verdadera gracia, no porque sean malas personas, sino porque comprenderla requiere algo que la mente humana no puede fabricar por sus propias fuerzas. Y hay otras almas que, en un solo instante, en medio de su quebranto más profundo, en el momento en que ya no les quedaban fuerzas ni esperanzas, la recibieron, sin buscarla, sin merecerla, sin siquiera saber que existía con toda esa dimensión, y desde ese instante, nada volvió a ser igual, porque la gracia, cuando llega de verdad, no deja a nadie como lo encontró. Eso es lo que hace que la gracia sea tan extraordinaria, tan diferente de todo lo que el mundo puede ofrecer. Ella no llega como resultado de tus méritos acumulados ni de tus años de dedicación religiosa. Ella llega porque Dios, en su infinita misericordia, decidió derramarla sobre ti, no porque tú seas especial por tus propias fuerzas, sino porque Él es especial en su amor eterno e inagotable. Charles Spurgeon, aquel predicador extraordinario que sacudió las bases de Londres con la palabra de Dios en el siglo XIX, el hombre que llegó a reunir a más de 23,000 personas hambrientas de escuchar el Evangelio en el Crystal Palace, decía algo que quedaba grabado en el alma de quienes tenían el privilegio de escucharlo. Él afirmaba que la gracia es la gloria de Dios reflejada sobre los indignos, la mano del cielo extendida hacia quienes no tienen nada que ofrecer a cambio. Y tenía razón, porque si la gracia dependiera de nuestra dignidad, si dependiera de nuestra pureza o de nuestro historial moral, ninguno de nosotros estaría en pie hoy. Todos caeríamos, todos quedaríamos fuera del alcance de Dios. Piénsalo por un momento. Si Dios hubiera distribuido su favor según nuestras obras, según nuestras actitudes, según la historia entera de nuestras decisiones, ¿quién habría podido recibir algo? Todos nos hemos desviado del camino recto en algún momento. Todos hemos tenido instantes en que nuestro corazón eligió el camino equivocado, y aún así, Él extendió su mano. Aún así, Él no retiró su amor. La Biblia lo dice con una claridad que no deja espacio para la duda. En Efesios 2:8-9 está escrito: «Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe». ¿Entiendes lo que eso significa? Que la salvación no es un premio que se gana con esfuerzo, es un regalo. Y los regalos no se merecen, se aceptan con humildad. Spurgeon también enseñaba que el hombre que verdaderamente comprende la gracia jamás puede ser arrogante, porque sabe en lo más profundo de su corazón que todo lo bueno que hay en él no vino de él mismo, vino de Dios, vino de esa gracia inmerecida que lo tomó cuando era nada y lo transformó en algo para la gloria del Altísimo. La gracia no perfecciona lo que ya existe, ella crea lo que no existía. Y entonces surge la pregunta que muchos se hacen en silencio, muchas veces con vergüenza de pronunciarla en voz alta. ¿Por qué no todos reciben esta gracia de la misma manera? ¿Por qué hay personas que escuchan el Evangelio toda su vida y su corazón permanece frío, indiferente como piedra? ¿Y por qué hay otros que escuchan una sola vez y son completamente transformados desde adentro hacia afuera?
La respuesta no es sencilla de explicar con palabras humanas, no porque Dios sea injusto, sino porque la gracia opera en una dimensión que la mente humana no puede controlar, ni predecir, ni calcular. Dios no distribuye su gracia como el mundo distribuye sus productos al mejor postor. Él la derrama sobre los campos que Él mismo ha preparado para recibirla. Y eso es lo que las Escrituras llaman elección divina. En Juan 15:16, Jesús mismo miró a sus discípulos y les dijo: «No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros». ¿Qué hay más claro que eso? La iniciativa no fue tuya, la iniciativa fue de Él. Antes de que tú lo buscaras, Él ya te había encontrado. Antes de que tu alma se abriera, su Espíritu ya estaba llamando a tu puerta con paciencia y con amor que no se rinde. La gracia no es un sistema de recompensas religiosas. La gracia es el carácter eterno de Dios revelado en su trato con sus hijos amados. Ella no dice: «Mereces esto por todo lo que has hecho bien». Ella dice: «Te doy esto porque te amo a pesar de todo lo que has hecho mal». Y en esa diferencia está todo el Evangelio. En esa diferencia está la distancia infinita entre la religión muerta y la relación viva con el Dios verdadero. Hay personas que pasan toda su vida cargando el peso agotador de creer que deben ganarse el amor de Dios, que si oran más horas, si ayunan más días, si realizan más buenas obras, quizás Dios las mirará con más favor. Y esa creencia, aunque bien intencionada, es una prisión, porque Dios ya te mira con favor, no por lo que tú haces, sino por lo que Jesús hizo perfectamente en la cruz por ti. Si hoy estás escuchando esto y sientes en tu corazón algo que no puedes explicar del todo, esa inquietud interior, esa sed de conocer más, ese deseo de que algo cambie en lo más profundo de tu ser, no la ignores, no la apagues con el ruido del día. Puede que sea precisamente la gracia llamando a tu puerta en este momento preciso de tu vida. Suscríbete a este canal, porque aquí cada semana encontrarás enseñanzas que van directo al corazón, sin rodeos, sin religiosidad vacía. Y si deseas profundizar aún más en tu relación con Dios, en el primer comentario fijado bajo este video encontrarás el ebook 21 días para restaurar tu intimidad con Dios. No es solo un libro, es un camino de regreso al corazón del Padre. Existe una confusión enorme en el mundo religioso de hoy que necesita ser nombrada con claridad y con amor. Hay millones de personas que confunden la gracia con permiso, que escuchan la palabra gracia y piensan que ella significa que Dios no se preocupa por cómo vivimos, que todo está permitido porque Dios es bueno y perdonará de todas formas. Y esa confusión no es solo un error teológico, es una trampa que apaga la vida espiritual lentamente, sin que la persona se dé cuenta. La verdadera gracia nunca fue un pasaporte para vivir sin responsabilidad. La verdadera gracia es el poder de Dios actuando en tu interior para que puedas vivir de una manera que antes te era completamente imposible. Ella no cierra los ojos ante el pecado. Ella abre los ojos del alma para que el pecado ya no tenga el mismo atractivo de antes. Ella no te deja igual. Ella te transforma. El apóstol Pablo lo entendía mejor que nadie, porque él mismo había sido tocado por esa gracia de una manera que sacudió su vida entera. En Romanos 6:1-2, él pregunta con una urgencia que atraviesa los siglos hasta llegar a nuestros días. ¿Qué, pues, diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. La respuesta de Pablo no deja espacio para interpretaciones cómodas. La gracia no es una cama blanda donde el alma perezosa se recuesta sin cuidado. Piensa en alguien que ha estado perdido en el frío de la noche durante horas y horas. Sus manos están entumecidas, su cuerpo tiembla, sus fuerzas casi se han agotado por completo. Y de pronto, alguien abre la puerta de su casa, lo invita a entrar, le ofrece calor, alimento y un lugar seguro para descansar. ¿Qué haría esa persona al recibir ese tipo de hospitalidad generosa? ¿Se quedaría tirada en el suelo, indiferente al regalo que acaba de recibir? No. Lo natural sería una gratitud tan profunda que cambiaría su actitud, su disposición, su manera de ver al anfitrión que la rescató. Así es la gracia. Cuando la recibes de verdad, cuando entiendes lo que Dios hizo por ti al enviarte a su Hijo,
Cuando comprendes el precio que fue pagado en la cruz para que tú pudieras estar en paz con el cielo, algo dentro de ti cambia inevitablemente. No porque tengas que cambiar para ser aceptado, sino porque ya fuiste aceptado, y eso lo transforma todo. Pero hay algo que también necesita ser dicho con mucha claridad. La gracia no borra la santidad. Dios no rebajó sus estándares de santidad para poder amarte. Lo que Él hizo fue algo mucho más profundo y mucho más costoso. Él cubrió tu incapacidad de alcanzar esos estándares con la perfección de su Hijo. En 2 Corintios 5:21 está escrito: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Entiendes la magnitud de eso? Dios no dijo, no importa cómo eres, todo está bien. Dios dijo, sé perfectamente cómo eres, y por eso envié a mi Hijo a cubrir lo que tú jamás podrías cubrir con tus propias fuerzas. Esa es la diferencia entre la gracia barata que el mundo predica y la gracia genuina que el Evangelio proclama. Una te deja como estás, la otra te transforma desde las raíces. Hay personas que viven con una culpa crónica que no las deja respirar. Se arrepienten hoy, caen mañana, se arrepienten otra vez y viven en un ciclo agotador de vergüenza que parece no tener fin. Y esa persona necesita escuchar esto con toda la claridad posible. La gracia no es un ciclo. La gracia es una declaración definitiva del cielo sobre tu vida, no una promesa que se renueva cada vez que demuestras ser suficientemente bueno. En Hebreos 10:14, la palabra dice algo que debería cambiar la manera en que te ves a ti mismo delante de Dios, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Una sola ofrenda, para siempre, no provisional, no condicional, no dependiente de tu récord espiritual de la semana, perfectos para siempre en Cristo. Eso es lo que la gracia declara sobre ti cuando has creído verdaderamente en Jesucristo. Ahora entiende por qué el mundo no puede comprender esto. El mundo vive bajo la lógica del intercambio. Doy para recibir, me esfuerzo para merecer, me comporto bien para ser recompensado. Y cuando esa lógica se encuentra con el mensaje del Evangelio, la mente natural no sabe qué hacer con él, porque el Evangelio dice exactamente lo opuesto a todo lo que el mundo nos enseñó desde pequeños. Dice, ya fue dado todo antes de que tú hicieras nada. Y ahí está el misterio que separa a los que verdaderamente entienden la gracia de los que solo la conocen como concepto. Los que realmente la recibieron no la usan como excusa para vivir sin cuidado. Los que realmente la recibieron son los que sienten una hambre nueva, un amor que creció hacia Dios, un deseo de corresponder no para ganar su favor, sino porque su favor ya fue dado libremente y eso los llena de una gratitud que no caben en palabras. La Biblia describe en 1 Pedro 5:10 la manera en que esa gracia actúa en el tiempo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Nota cada palabra. Él mismo lo hace, no tú solo, no con tu esfuerzo solitario. Él perfecciona, Él afirma, Él fortalece. La gracia no es un punto de partida que luego depende de ti. Es un proceso continuo sostenido por la mano del Dios que comenzó la obra. ¿Cuántas personas hay hoy que están exhaustas de intentar ser suficientes para Dios, que cada vez que oran sienten el peso de no haber hecho lo suficiente, de no ser lo suficientemente espirituales, de haber fallado una vez más? Si eso resuena en tu corazón ahora mismo, escúchalo bien. Dios no está esperando que llegues perfecto a Él. Él te encontró en el camino, antes de que llegaras. Eso es precisamente la gracia. Y mientras esto va calando más profundo en tu corazón, quiero que empieces a hacerte una pregunta que iremos respondiendo juntos en los próximos minutos. Si la gracia es tan completa, tan suficiente, tan inmerecida como acabamos de ver, ¿por qué hay personas elegidas para recibirla y otras que parecen vivir toda una vida sin que ella toque su corazón de verdad? Esa pregunta no tiene una respuesta fácil, pero tiene una respuesta verdadera, y la vamos a encontrar juntos.
La pregunta que quedó flotando en el aire no es una pregunta pequeña, es una de las preguntas más antiguas que el corazón humano ha llevado delante de Dios. ¿Por qué unos reciben la gracia de una manera que los transforma completamente, mientras otros escuchan el mismo mensaje, crecen en el mismo ambiente espiritual y su corazón permanece como tierra árida que no absorbe el agua del cielo? Esa pregunta ha inquietado a teólogos, pastores y creyentes sinceros durante siglos. Y lo primero que necesitamos entender con honestidad es que esa pregunta no puede responderse desde la perspectiva humana sin correr el riesgo de llegar a conclusiones que deforman el carácter de Dios. Porque cuando el hombre intenta explicar la elección divina con categorías humanas, tiende a llegar a dos extremos, igualmente peligrosos. O concluye que Dios es injusto, o concluye que el ser humano no tiene ninguna responsabilidad real frente al Evangelio. Ninguno de esos extremos refleja lo que las Escrituras enseñan. La Biblia sostiene, al mismo tiempo, que Dios elige soberanamente y que el hombre es responsable de responder. Son dos verdades que viven juntas en la misma página sin contradecirse, aunque nuestra mente finita no siempre pueda contener ambas con comodidad. En Romanos 9, 15, 16, Dios mismo declara con toda claridad: «Tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca». Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Esas palabras son difíciles de leer para el corazón que quiere ser el arquitecto de su propia salvación, porque revelan algo que el orgullo humano resiste profundamente, que la iniciativa de la gracia no nació en ti, nació en Dios. Antes de que tú abrieras los ojos a la fe, antes de que sintieras la primera inquietud espiritual, antes de que tu corazón se moviera en dirección al cielo, Él ya había tomado la decisión de amarte. Esto no significa que Dios creó a algunos seres humanos para condenarlos de manera arbitraria y sin misericordia. Significa que ninguno de nosotros merece la salvación por derecho propio y que Dios, en su soberanía perfecta, escoge extender su gracia a quienes Él ha determinado salvar. Y lo hace no porque ellos sean mejores o más dignos que los demás, sino porque su voluntad soberana así lo determina, para que nadie pueda gloriarse en su propia capacidad de alcanzar a Dios. Piensa en un campo después de una lluvia abundante. El agua no llega al suelo porque el suelo la mereció. El agua llega porque la nube decidió abrirse sobre ese lugar. El suelo simplemente la recibe, y lo que el suelo no puede hacer es producir esa lluvia por sí mismo, por más que esté seco y necesitado. Así es el alma humana frente a la gracia divina. No puede producirla, solo puede recibirla cuando el cielo decide derramarla. En Juan 6:44, Jesús pronuncia unas palabras que deberían sacudirnos con la misma intensidad que sacudieron a quienes las escucharon por primera vez. «Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere». Ninguno. No hay excepciones en esa declaración. No hay un ser humano que por su propia voluntad no tocada por la gracia se dirija hacia Dios de manera natural, porque nuestra naturaleza, sin la intervención del Espíritu Santo, no busca a Dios, se aleja de Él. Y aquí es donde muchos se preguntan con angustia genuina: entonces, ¿qué debo hacer yo? Si la gracia es soberana, si la elección es de Dios, ¿qué papel juego en todo esto? La respuesta que las Escrituras dan es clara y al mismo tiempo profundamente liberadora. Tu papel es responder al llamado que ya está siendo extendido, porque si hoy tu corazón siente algo al escuchar estas palabras, si hay en ti un deseo de conocer a Dios más profundamente, ese deseo no surgió de la nada. Ese deseo es evidencia de que la gracia ya está actuando en ti. El Espíritu Santo no trabaja en silencio invisible, dejando al alma completamente ciega a su obra. Él trabaja despertando el hambre, encendiendo la sed, moviendo el corazón hacia la fuente de agua viva. Y cuando sientes eso, cuando sientes que algo en tu interior te empuja hacia Dios, la respuesta correcta no es resistirte preguntando si fuiste elegido. La respuesta correcta es ir. En Apocalipsis 22:17, la palabra lanza una invitación que abarca a toda alma con hambre. Y el Espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye,
diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente, sin precio, sin condiciones previas de mérito. Si tienes sed, ven. Esa es la invitación de la gracia, y tú no puedes inventar esa sed en ti mismo si no existe. El hecho de que la sientas ya es parte de la obra de Dios en tu vida. Hay personas que han llegado a este punto en su camino espiritual sintiéndose extrañamente divididas. Por un lado, ven en sus vidas momentos que parecen señales claras de que Dios ha estado trabajando, de que ha habido una mano invisible guiando sus pasos incluso antes de que se lo pidieran. Por otro lado, miran su historia de fallas, de alejamientos, de tiempos en que vivieron como si Dios no existiera, y se preguntan si alguien con ese pasado puede realmente ser objeto de la gracia divina. La respuesta que las Escrituras dan es un sí tan rotundo que no deja espacio para la duda. En Efesios 1, 4, 5 está escrito: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, antes de la fundación del mundo, antes de que existieran tus errores, antes de que existiera tu historia. Él ya había tomado la decisión de llamarte a ser su hijo. Eso no es una teoría abstracta para debates teológicos. Es una verdad que tiene el poder de cambiar la manera en que te levantas cada mañana, que tiene el poder de transformar la manera en que te ves a ti mismo, la manera en que ves tus fallas, la manera en que te acercas a Dios en la oración. No eres un mendigo suplicando migajas a las puertas de un Dios indiferente. Eres un hijo adoptado por gracia, bienvenido en la presencia del Padre, porque el Hijo hizo posible lo que tú nunca hubieras podido hacer solo. Y esto nos lleva a una dimensión de la gracia que pocas veces se enseña con la profundidad que merece. Una dimensión que explica por qué la gracia no solo salva al alma, sino que también la sostiene a lo largo de toda una vida llena de luchas, caídas, dudas y momentos de oscuridad. Porque la gracia que comenzó la obra en ti no es la misma que luego te abandona a tu suerte. Es la misma gracia que te sigue hasta el final. Y eso lo vamos a explorar juntos ahora. Hay una mentira muy sutil que se ha instalado en el corazón de muchos creyentes sinceros y que los roba de la paz que la gracia debería producir en sus vidas. Es la creencia de que Dios los salvó por gracia, sí, pero que a partir de ese momento depende exclusivamente de ellos mantenerse en pie, mantenerse puros, mantenerse cerca de Dios. Y con esa creencia cargada como un peso invisible, muchos viven la vida cristiana en un estado de ansiedad espiritual constante, preguntándose si hoy fueron suficientemente fieles para seguir mereciendo el amor de Dios. Esa manera de vivir no es libertad, es otra forma de esclavitud, diferente a la del pecado, pero igualmente agotadora para el alma. Porque cuando crees que tu permanencia en la gracia depende de tu rendimiento espiritual diario, cada caída se convierte en una amenaza existencial. Cada debilidad se transforma en evidencia de que quizás Dios te está abandonando. Y eso no es el Evangelio. Eso es una distorsión del Evangelio que vacía la gracia de su poder real. La gracia que salva es la misma gracia que sostiene. No son dos gracias distintas. No hay una gracia de entrada y luego una responsabilidad completamente solitaria de mantenerse dentro. La misma mano que te tomó cuando eras un extraño al pacto de Dios es la misma mano que no te suelta cuando tropiezas en el camino. Y esa verdad, cuando penetra en lo más profundo del corazón, cambia completamente la manera en que el creyente vive su fe. En Filipenses 1:6, el apóstol Pablo escribe con una certeza que no deja espacio para la duda, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El que comenzó. Dios es el que comenzó la obra en ti, y Él no inicia proyectos que abandona a mitad del camino. Él no te rescató de la oscuridad para dejarte solo en el desierto del camino espiritual. Él perfecciona lo que comienza. Piensa en un padre que ve a su hijo pequeño aprender a caminar. El niño se tambalea, se cae, se vuelve a levantar. A veces llora, a veces se frustra,
Pero el padre no lo observa desde lejos con los brazos cruzados, esperando que el niño demuestre que merece ser ayudado. El padre está ahí, con las manos extendidas, listo para sostener al hijo cada vez que las piernas le fallen. Esa imagen es apenas una sombra de lo que Dios hace con sus hijos amados a lo largo de toda la vida. Pero hay algo que también necesita ser dicho con la misma firmeza con que se dice todo lo demás. La gracia sostenedora no produce indiferencia espiritual en el alma que verdaderamente la ha recibido. Produce todo lo contrario. Produce una responsabilidad profunda, nacida no del miedo al castigo, sino del amor genuino hacia aquel que tanto te amó primero. En 1 Juan 4:19 está escrito con una simplicidad poderosa: nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. El amor que el creyente desarrolla hacia Dios no es el resultado de un esfuerzo de voluntad para sentir algo que no surge naturalmente. Es la respuesta natural del corazón que ha sido tocado por la gracia. Cuando entiendes lo que Dios hizo por ti, cuando comprendes el precio que fue pagado en la cruz para que tú pudieras ser llamado hijo, algo en tu interior responde a eso. No con obligación religiosa, con amor, con gratitud, con un deseo genuino de conocerlo más. Y es precisamente en ese punto donde la gracia comienza a manifestarse de una manera que el mundo que observa desde afuera no puede explicar. Porque el que ha sido verdaderamente tocado por la gracia no vive igual que antes, no habla igual, no toma las mismas decisiones, no valora las mismas cosas, no porque haya recibido un conjunto de nuevas reglas religiosas para seguir, sino porque recibió un corazón nuevo que quiere naturalmente lo que antes rechazaba. En Ezequiel 36, 26, 27, Dios hace una promesa que suena casi demasiado buena para ser verdad hasta que la recibes y la experimentas desde adentro. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos. No dice, yo te pediré que te esfuerces para cambiar tu corazón. Dice, yo lo daré, yo lo pondré, yo haré. Eso es la gracia en su dimensión más transformadora. No es una instrucción divina para que mejores por tu propia cuenta. Es una intervención divina que produce desde adentro lo que ningún esfuerzo externo jamás podría lograr. Y cuando eso sucede en el alma de una persona, cuando el Espíritu Santo habita en ella y produce esa transformación de adentro hacia afuera, todo el mundo a su alrededor nota que algo ha cambiado, aunque no siempre puedan ponerle nombre a ese cambio. Ahora bien, ¿qué pasa con los momentos de duda? ¿Qué pasa cuando el alma que ha sido tocada por la gracia atraviesa noches oscuras en las que Dios parece estar en silencio, en las que la fe parece haberse secado, en las que los viejos patrones del pasado vuelven a golpear la puerta con fuerza? ¿Significa eso que la gracia se retiró? ¿Significa que Dios quitó su mano? La respuesta que las Escrituras dan a esa pregunta es un no firme y compasivo al mismo tiempo. En Romanos 8, 38, 39, Pablo escribe con una certeza que nació de su propia experiencia de sufrimiento y de sostenimiento divino, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Viste la lista? Ni la muerte, ni la vida, ni el presente, ni el futuro, ni lo alto, ni lo profundo. Nada en toda la creación puede separarte del amor de Dios que fue derramado sobre ti en Cristo. Y si nada en la creación puede hacerlo, tampoco puede hacerlo tu peor momento espiritual, ni tu caída más vergonzosa, ni tu temporada más fría de fe. La gracia de Dios es más grande que todo eso, más profunda que tu oscuridad más profunda. Hay personas escuchando esto ahora mismo que llevan años sintiéndose indignas de volver, que cometieron errores tan grandes, que creen que agotaron la paciencia de Dios, que se alejaron tanto que ya no saben si hay camino de regreso. Para ellas, estas palabras son especialmente importantes. La gracia no tiene fecha de vencimiento,
para los que vuelven con el corazón abierto. El padre del hijo pródigo no esperó a que el hijo llegara perfecto. Salió corriendo a su encuentro cuando todavía estaba lejos. Y precisamente desde ese lugar de regreso, desde ese lugar donde la gracia te encuentra en tu mayor necesidad y te devuelve lo que creías haber perdido para siempre, comienza a abrirse algo en el alma, que es quizás la dimensión más hermosa y más incomprendida de todo lo que hemos hablado hasta aquí. Una dimensión que explica no solo cómo la gracia salva y sostiene, sino también para qué lo hace, cuál es el propósito eterno detrás de todo esto. Y eso es exactamente lo que necesitamos ver juntos para cerrar este encuentro de una manera que quede grabado en tu corazón. La gracia no es un concepto para admirar desde lejos, es el abrazo eterno de Dios sobre tu vida, desde antes de que nacieras hasta más allá de tu último aliento. El mundo nunca la entenderá, porque fue dada a los que Él eligió amar. Y si hoy algo en tu corazón ardió al escuchar estas palabras, eso no fue casualidad, fue gracia. Gracias por estar aquí hasta el final. Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete al canal, dale like a este video y deja tu comentario abajo. Nos encanta saber lo que Dios está haciendo en tu vida. Y si deseas profundizar aún más, encuentra el ebook 21 días para restaurar tu intimidad con Dios en el primer comentario fijado. Los videos que aparecen en pantalla ahora fueron hechos especialmente para ti. Nos vemos pronto.